Avisando a mis seguidores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Esperanza, ¿cómo estás? Saludos. Saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Excelente, gracias a Dios, aquí saludándote, acompañándote para conversar un poquito hoy, esta tarde, con tu querida audiencia. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te sientes? Bueno, feliz, porque cada día que nosotros tenemos este encuentro es para que nosotros podamos aprovechar y pasar la información que muchas personas necesitan. Hoy el tema es espectacular, porque... Sí, me parece sumamente interesante ese tema que acabas de plantear, Esperanza, porque a veces la gente no comprende, ¿no? No comprende que en la cabeza se genera todo, en nuestros pensamientos. Es la parte fundamental de cómo se logra tener éxito en la vida. Y cuéntame qué significa eso de limpiar tu cerebro para tener éxito. Cuéntame un poco más porque me pareció muy interesante y yo estoy seguro que para nuestra audiencia va a ser excelente poderte escuchar. Fíjate que una de las cosas que la misma palabra lo dice, limpia tu mente para entrar el éxito. Cuando nosotros limpiamos la mente es porque no dejamos entrar o tenemos basura y la tenemos que sacar. No dejamos entrar la basura y sacamos la basura. Entonces, si nosotros pensamos que las cosas que entran nos producen sentimientos, ¿verdad? Pueden ser sentimientos que nos frenen, nos quiten la seguridad, nos estén pasando información al subconsciente para que el subconsciente se lo crea. Entonces, nosotros tenemos que primero que nada prestar atención a lo que tenemos alrededor de nosotros. Ya sea personas, ya sea video, ya sea audio, ya sea lectura, hay que cuidar mucho lo que entra a la mente. Porque si nosotros preparamos esta mente para que nosotros podamos pensar en positivo, entonces lo que va a entrar y va a buscar es cosas positivas. ¿No te parece? Excelente, Trance, y eso me acordó de una de las frases que usa uno de mis mentores, que dice así, palabras más, palabras menos. Robert Kiyosaki te dice: encárgate de meterle buen conocimiento a esta, que esta se va a encargar de llenar tu bolsillo. Y eso que tú acabas de decir es muy importante, porque a veces la gente no comprende ese pedacito de que si tú no alimentas tu mente con pensamientos positivos, con pensamientos de yo puedo, yo estoy dispuesto, yo quiero lograrlo, yo quiero hacerlo, entonces eso nos va a jugar un conjunto de elementos en contra de nosotros mismos. Ahora cuéntame un poquito más de ese tema que hay que elaborar, de cómo es esa gestión de hacer para que tu mente se encuentre libre de todas esas creencias limitantes. Bueno, fíjate, mira, está entrando ahorita Janet desde Colombia. Saludos. Saludos. Abrazo, hermano. Excelente. Ya estamos internacionales. Excelente, porque esta plática va a ser muy saludable. Wow. Qué alegría nos da. Excelente, gracias. Oscar Bones, saludos, Oscar. Una de las cosas importantes es huir de las personas que están todo el tiempo quejándose, criticando, chismorreando, porque te podrás imaginar lo que esa persona está acumulando dentro de su mente, de su día a día, de su química, dentro de su cuerpo. Para todos lados va a llevar lo mismo y va a compartir lo mismo. Y imagínate en su familia, si en el trabajo está, mira que fulanito dijo esto, lo otro, que está proyectando cosas negativas. Ahora, si habla de que vamos a construir, vamos a elaborar, yo te ayudo, esas son palabras que te construyen, que te apoyan. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Esas son las diferencias que nosotros podemos encontrar. Nuestro entorno laboral es súper importante. Estamos hablando de laboral, familiar, y también lo que nosotros
nos metemos aquí, lo que nos decimos. Porque todo Eso, lo que alimentamos es lo que nos decimos también. esto es muy interesante lo que nos acabas de contar, Esperanza, porque resulta que la persona con la cual uno habla más todos los días es con uno mismo. Te podrás Y si no imaginar. tenemos cuidado de esa conversación que estamos teniendo con nosotros mismos, ese es el causal más grande de que tengas éxito o no lo tengas en lo que estás haciendo. Porque si tú de antemano arrancas algo y dices no puedo o estoy haciendo o sencillamente comienza a ver el mundo de las dificultades, y yo diría, vamos a enfocarnos y gestionar el mundo de las posibilidades y de las oportunidades, porque mientras tú veas el vaso medio lleno, ¿verdad?, vas a estar siempre presente y vas a tener siempre en tu consciente y en tu subconsciente que el mundo de las posibilidades es un mundo más grande y un mundo donde puedes crear y puedes hacer desde el lenguaje. Por eso es importantísimo eso que tú acabas de decir, Esperanza, esa conversación interna que todos los días tenemos, como dicen, yo con yo. Cuéntame un poquito más, porque seguro estoy que nuestra audiencia quiere conversarnos y no sé qué opina Yané allá desde Bogotá, si con ese frito sabroso está allá haciendo que su mente produzca un mundo de oportunidades. Saludos, Yané. Bueno, Horacio, fíjate que esa lucha interna, yo creo que a estas alturas nosotros ya tenemos que tener una vía de cómo dejarla de lado. Primero, cuando uno dice, bueno, yo tenía un profesor en la universidad que él nos decía, cuando ustedes vayan a entrar a mi clase, un profesor chileno, Jorge Mellado se llama, creo que si no está muy viejito ya murió, porque de verdad que cuando me estaba dando clase ya era bastante mayor. Él decía, cuando ustedes vayan a entrar a mi clase, ustedes se van a buscar un morral y ustedes van a echar todas las cosas negativas en ese morral, y antes de entrar a mi clase ustedes van a ir. Y era algo simbólico, pero a veces la gente, o sea, los mismos, los compañeros, los alumnos se devolvían porque no habían hecho este trabajo mental de dejar todo en una mochila o en un morral y tirarlo a la papelera. Y hay otro chileno, mucha casualidad, que siempre nos da las presentaciones en la sala de embajadores en acción, que él dice que tenemos que limpiar el closet, pero también es algo imaginario, ¿no? Claro. Limpiar tu closet, no el closet que tú tienes la ropa y todo eso, que también hay que limpiarlo, también hay que sacar todo lo viejo, todo lo que no sirva. Correcto. Para que entre lo nuevo, Entonces nosotros como organismo vivo y como organismo pensante debemos hacer lo mismo, limpiar nuestra mente de todos esos pensamientos negativos y para que entre lo bueno, para que entre toda aquella energía positiva que anda rondándonos, pero nosotros con aquellos pensamientos negativos y con aquellas actitudes negativas no nos llega por ninguna parte. Entonces hay que aprender, correcto. Sí, hay que aprender también a no criticarnos. Sí, hacer un autoanálisis, que es muy bueno, pero no crítica, porque la crítica te destruye, porque no hay crítica constructiva, todas las críticas son destructivas. Entonces, si tú te vas a hacer una crítica, tú mismo te estás destruyendo, tú mismo te estás dando con el martillo, tú mismo te estás matando. Entonces, es muy bueno que nosotros a estas alturas ya tenemos esa ideología, ese pensamiento bueno de desechar todo lo malo y lo que no nos sirve y absorber todo lo bueno. Yo creo que una de las cosas importantes que tú dijiste ahorita es dejar todos los problemas en la mochila. O sea, las mochilas que todos llevamos, porque nosotros cargamos en los hombros todos los problemas, y somos de esos que somos cabeza de familia, creemos que vamos a resolver todo y resulta que no resolvemos nada, porque cada quien tiene su propia dificultad, su propio tiempo de crecimiento y sus propias dificultades o pruebas para fortalecer el carácter de cada quien. Pero eso no lo aprendemos así, eso lo aprendemos con el tiempo. Tú sabes que eso me hizo acordar algo interesante de un video que estaba escuchando en estos días pasados,
del amigo de Edetin. Edetin es una plataforma que se encarga de enseñanza para la programación. Y él decía algo muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a aprender a programar? Eso es un evento que depende de la curva de aprendizaje de cada quien. Hay personas que tienen una curva de aprendizaje que es violenta. Hay otras personas que van mucho más lento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tú tienes que estar consciente? De que tienes que comenzar a accionar un conjunto de elementos donde lo primero que tienes que definir es la filosofía de la programación. O sea, definir qué voy a hacer. Y eso lo enlazo y me gustó muchísimo porque cuando nosotros estamos en nuestro negocio de redes de mercadeo hay algo importante que te dice sumamente interesante. Para ser empresario, lo primero que la gente tiene que es aprender a cambiar su mentalidad, o sea, la filosofía con la cual va a actuar. ¿Por qué? Porque resulta que no es lo mismo ser un empresario que ser un empleado. Son dos cosas diferentes y tú puedes ser un muy, muy buen empleado, pero eso no te garantiza que vas a ser un buen empresario. Correcto. ¿Por qué? Que ambos elementos tienen dos filosofías totalmente diferentes y de eso se trata. Cuando nosotros hablamos de ese tema que tú nos planteaste hoy, Esperanza, que está sumamente interesante y quisiera que nuestros amigos nos pudieran hacer las preguntas que les surjan al respecto, es esa historia de limpiar el cerebro. ¿Por qué? Porque si tú lo limpias, si tú le quitas todo esa telaraña y ese conjunto de elementos oxidados, pensantes que tienes allí amarrados, le das la oportunidad, como decía Janet, de limpiarlo para traer cosas positivas y nuevas y traer abundancia al respecto de nuevos elementos, nuevas filosofías y nuevas formas de visualizarse, porque como te digo, y como dicen nuestros queridos formadores en el coach, somos entes pensantes y somos entes lingüísticos, porque desde el lenguaje podemos producir porque las palabras tienen mucho, mucho poder. Y fíjate que una de las cosas de quitarnos esas cosas de la mochila es no guardar rencor. Porque cuando tú guardas rencor estás guardando en tu corazón, en tus sentimientos, y eso te va a producir malestares en la salud, te va a poner en tu mente un pensamiento negativo que tienes que erradicarlo, y eres tú el que te estás haciendo daño, porque la otra persona quizás hasta se olvidó lo que te hizo. El otro paterrón está sufriendo. Mira, tú acabas de decir algo sumamente interesante, Esperanza, ¿no? Porque eso que acabas de decir es parte trascendental de la existencia humana. Correcto. El ser humano, por naturaleza, siempre ha tenido esa historia de vivir dentro de los resentimientos, de los rencores, de los odios, de la venganza, y eso es un conjunto de sentimientos que son nocivos, son sentimientos que tienen una carga negativa muy, muy fuerte, dan placer, porque efectivamente son sentimientos que dan placer, y por eso el hombre por naturaleza, toda la historia de la humanidad siempre ha estado plagada de venganza, de sentimientos nefastos, porque esos sentimientos vienen cargados de mucha energía, pero mucha energía negativa. Y posiblemente, ¿qué ocurre? Eso ocurre como, lo logré, me vengué, y ahora sientes una sensación de vacío, porque sencillamente descargaste toda una ira, un conjunto de elementos. Si lo lograste hacer, pero si no lo lograste hacer, lo tienes ahí reprimido, amarrándote, desgastándote, cargándote con un conjunto de energías negativas.
hay te va que tener envenenando, te cuidado de eso. envenena. Y de eso tenemos que hacer limpieza cada rato, revisarnos. Sobre todo hay algo importantísimo y eso me recuerdo aquí unas palabras que nos decía nuestro coach Armando en días pasados, en clases pasadas. Tenemos que aprender a escucharnos. Ok. ¿Recuerdas esa clase, Esperanza, que decía, Sí. más allá de lo que emitimos como interlocutor, es escuchar lo que estamos emitiendo nosotros mismos, porque a veces queremos ser entendidos y ser comprendidos, pero no nos detenemos en escuchar lo que nosotros mismos estamos diciendo. Sí. Y si nosotros lo Esa es parte, emitimos y esa no es parte nos del autoanálisis que escuchamos, tenemos que hacer. ¿cómo Correcto. queremos efectivamente que los demás nos entiendan, que nos comprendan, que nos escuchen? ¿O cómo hacemos para limpiar esas telarañas y quitar esa mugre de la cabeza, Esperanza? Mira, una de las cosas que uno en la vida va aprendiendo, ¿no? Porque eso no es que de la noche a la mañana, si tú tienes un carácter natural, de los que eres, te gusta reírte, echarte broma con los demás, o sea, de eso te sale espontáneo. Pero habemos otros como los tipos de personalidades, porque tenemos los sanguíneos, los coléricos, los flemáticos, los melancólicos, y si tenemos una mezcla ahí rara con una civilización como la mía italiana, que viene de unas guerras de toda la época, de toda la historia, entonces es algo así como que tú tienes que prepararte y quitarte todas esas cositas, pero el carácter tienes que, cónchale, el conocimiento te ayuda muchísimo, el entorno de las personas con las que te rodeas, así como nosotros aquí que estamos conversando, tienes que cuidar lo que entra en tu mente, las personas que te rodean, todo lo que ves, eso influye mucho en lo que nosotros nos decimos ese día a día, y controlar eso es ese yo, ¿cómo lo llamamos? Ese gusanito que está aquí todo el tiempo maquinando, esos pensamientos en bucle, que, oye, los problemas siempre van a estar allí, y por eso es que tú tienes que tener a alguien a tu lado que te escucha. ¡Ey, espérate, bájate! Vamos a recapitular, las cosas no son así, te estás poniendo más negativa, o sea, que te jalen a la realidad, porque vamos a estar claros, dentro de toda esta vorágine de cosas que nos han pasado, somos humanos, pues, y caemos de repente en un pensamiento negativo, qué sé yo, la parte económica, una parte de salud, pero si tú te rodeas de personas que te jalan al positivismo, bueno, ya ese pensamiento vuela. Y Sí, y tú me vas a Pero decir fíjate algo. Ajá. una cosa, Esperanza y Horoncio, que antes de que, o sea, independientemente de que nos estemos rodeando de personas con esa energía positiva, con esa energía de cambio, pero cambio para bien, si nosotros no decidimos cambiar, no vamos a hacerlo. Claro. Nos podemos rodear de toda la humanidad, y si nosotros no decidimos hacerlo, no lo vamos a hacer. Entonces, primero tenemos que hacer esa reflexión interna de qué es lo que nos está haciendo daño, Claro. y que si ese daño lo podemos sacar de nosotros para poder cambiar, que no lo vamos a hacer. Nos podemos rodear de todo el mundo y de verdad no lo vamos a hacer. Entonces, eso depende de la decisión que nosotros tomamos en ese momento. Pero también, Tú sabes que hay dos cosas, permíteme un momentico, hay dos cosas que quisiera conversarte allí al respecto, dos punticos muy puntuales que quería decirles allá al respecto del tema que venimos conversando. Es que, primer punto es, yo vengo trabajando en gestionar aquellos elementos que yo sé que puedo hacer cambiar, me dedico a actuar sobre ellos. correcto. Y realizarlos. Pero por aquellas cosas que no puedo cambiar indiscutiblemente, que no me agraden, trato de no preocuparme y me ocupo de las cosas que yo accionando puedo cambiar. Esto me ha dado mucha paz y mucha tranquilidad al respecto. Desde el punto de vista de que esa conversación interna, eso me ayuda a filtrar
a dejar de lado el negativismo. No que la situación económica, no que el país, no que los sueldos, no que la discusión, no que las protestas, no que esto. Sí, eventualmente ocurre. No quiere decir que me ocurre. Simplemente evito cargarme con todo ese conjunto de cosas porque todo lo que yo haga no va a hacer que cambie esa situación. Entonces, preocuparme por un conjunto de cosas que están ocurriendo, ojo, correcto, están ocurriendo, sí, pero yo no sí, puedo hacer nada para cambiarla, no me trae ninguna tranquilidad ni ninguna paz. El otro elemento que yo vengo gestionando es hacer las preguntas correspondientes a mí mismo. Yo siempre me digo, estoy dispuesto a escuchar la respuesta a mí mismo, en este diálogo personal. aunque sean duras, porque si no, ¿para qué me voy a torturar haciendo un conjunto de preguntas si yo no estoy todavía preparado para escuchar la respuesta? Porque si digo, mi parte financiera necesito hacer esto, pero si no estoy dispuesto a hacer un cambio, ¿para qué me voy a comenzar a torturar? Sino que, por el contrario, cuando estoy preparado para escuchar la respuesta, me hago las preguntas. Y las preguntas las empiezo no por las cosas que he cometido, porque yo digo bueno o malo según San Quién. Simplemente lo que he hecho me ha convertido en el ser humano que soy hoy, que tengo más experiencia, que la he ganado a precio fuerte, que me han cobrado con creces. Es probable, pero sencillamente me permite gestionar hoy en día y criticarme que ayer dejé de hacer. No. Lo que hice me ha convertido en la persona que soy hoy. Entonces, malo o bueno según San Quién. ¿Pudo haber sido mejor? Sí, pero con las herramientas que tenía en ese momento, tomé las decisiones que me han llevado a ser la persona de hoy en día. Entonces, es relativo, es muy, muy relativo, y lo que sí le digo es, hazte las preguntas, pero solo si estás dispuesto a escuchar la respuesta, porque de repente no te gusta. Entonces, eso es una parte fundamental para poder comenzar uno a crecer internamente, a cambiar la forma de pensar para poder lastrarse, sacar de ese cerebro todo ese conjunto de pensamientos negativos y de elementos que te frenan. Y por el contrario, comenzar a disfrutar el viaje, no importa, ganaste, perdiste. Eso es una historia que simplemente la va a evaluar según San Quién. No te estés midiendo con los demás. Mídete contigo mismo, cómo era yo ayer y cómo soy hoy y cómo quiero ser mañana. Ese sí es un buen patrón para uno medirse, pero uno mismo, no desde el punto de vista de comparar. Como le decía, la curva de aprendizaje de cada quien es totalmente diferente. Unos aprenden más rápido y otros aprenden más lento, y todos están en su debido derecho. Es decir, ¿quién es malo o quién es bueno? Nadie. Nadie, porque tú no lo puedes evaluar, tú no puedes estar cotejando con las otras personas, porque el crecimiento de cada quien es individual y cada quien va avanzando a su propio ritmo. Claro, dependiendo de cómo haya tenido sus circunstancias de vida y también los valores que se le hayan inculcado, porque vamos a estar claros, la valoración que nosotros nos inculcan nuestra familia, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos, el entorno, la influencia que tienen también los mentores que tenemos a lo largo de nuestra vida, incluyendo hoy por hoy es uno de los temas que también a mí me llaman poderosamente la atención, que hoy por hoy los niños tienen niñeras digitales. Entonces, ese sí, las niñeras digitales, eso es algo que por comodidad, por el tiempo, nosotros no teníamos niñeras digitales, teníamos una abuela que estaba en casa que nos cuidaba, y mis hijos que tenían una abuela que estaba en casa mientras yo trabajaba, y también trataba de acomodar mi horario para yo poder estar cuando ellos tenían que hacer una tarea o teníamos que ir a comprar ciertas cosas. Pero hoy por hoy el mundo va girando y hace que esa mente vaya siendo manipulada de alguna manera por videos que nosotros no controlamos, por información que nosotros no controlamos. Claro, ese es otro tema que ya lo voy a pasar para la próxima.
porque es un tema muy importante de construcción, pero tú dijiste ahorita, según San quién, entonces ahí me lleva a la valoración, los valores que han inculcado nuestras culturas, porque vamos a estar claros, las culturas influyen muchísimo. Nosotros en Venezuela, en Latinoamérica, tenemos una cultura. Tú ves los países de Latinoamérica, cada uno tiene una cultura diferente, en Europa tienen otro tipo de cultura. Y chocan cuando los migrantes, nosotros ahorita los venezolanos estamos en pedacitos en todo el mundo y nos estamos adaptando a ese tipo de cultura y estamos llevando nuestra propia cultura también, nuestros gustos a otros lugares. Tú acabas de decir un pedacito y permíteme atajarle allí al respecto. La gente ve la migración venezolana como un problema desde un punto de vista. Correcto. Pero cuando tú analizas un todo, hoy en día Venezuela está siendo conocida por un conjunto de migrantes que están dando la talla fuera del país, muchos migrantes que han mostrado una cara de un venezolano trabajador, honesto, esforzado, dándole, un trabajador donde inclusive hoy en día nuestra cocina venezolana está invadiendo el mundo, porque hoy en día la arepa se ha vuelto un plato popular en muchísimas partes del mundo, donde la han abrazado como algo extraordinario. Veo, por ejemplo, en Madrid hay una arepera famosa en el metro de Madrid, venezolana, que bueno, la gente está fascinada con la arepa, con nuestra idiosincrasia. En Chile con la cachapa, en Chile con la cachapa. El cachito que es un invento venezolano, ese pan envuelto en jamón el pan de jamón. El pan de jamón, el tequeño, el invitado de todas las fiestas en Venezuela, porque fiesta sin tequeño no es fiesta en Venezuela. No entra. Entonces, uno puede decir que se trata de un conjunto de elementos que hemos sufrido porque las familias nos hemos visto disgregadas, separadas por las circunstancias, pero está la otra cara de la moneda, o sea, tenemos que siempre aprender a ver el mundo de las posibilidades. Eso ha generado un conjunto de elementos que hoy en día existe un venezolano en cualquier parte del mundo. Ahorita, en días pasados, vi una cuestión de unos venezolanos en Australia, vi el otro día unos venezolanos en Suiza, vi unos venezolanos que estaban en China. O sea, ahorita hay venezolanos en toda parte de la geografía del mundo donde diga, hay un venezolano metido. Entonces, eso nos ha causado un conjunto de problemas, pero por otro lado ha traído un conjunto de elementos de transculturización de nuestra propia idiosincrasia venezolana, ese quehacer venezolano. Hay un famoso TikToker que está casado, un suizo que está casado con una venezolana, muy famoso porque ha aprendido un conjunto de cosas venezolanas, y pasaba un chiste que recientemente por las Navidades, de que decía, aquí en mi casa nada se va a comer hasta febrero, porque estaba la nevera llena de hallaca, una costumbre venezolana, de agarrar y hacer el montón de hallaca y comerse una hallaca cada rato después desde la Navidad, decía, hasta febrero aquí no hay comida. Correcto. Todo eso es un conjunto de elementos que, si uno lo analiza, se pone a verlo, estamos evaluando dentro de ese trajinar que nos corresponde. ¿Y qué nos corresponde? Cambiar la mentalidad, sacar de aquí las ideas limitantes, el no puedo, esto no es para mí porque yo soy el hijo de Antonio, el agricultor, y Teodora la costurera. Sacarlo de allí, no, porque yo nací en el barrio pobre. O sea, esa mentalidad hay que... y entenderle que el mundo es un lugar de oportunidades y de posibilidades, y que cada quien tiene que salir a buscar la suya. Te podrás imaginar ese cúmulo de experiencias que están teniendo nuestros hijos, porque la tuya está en Alemania, yo tengo en República Dominicana, en Perú, una nieta en Chile. O sea, mis sobrinos por todos lados regados en Brasil, en Estados Unidos, en África. O sea, estamos hablando de que ya nosotros hoy tenemos un mundo de riqueza transcultural. O sea,
La responsabilidad está en nosotros, en preservar lo que nosotros nos decimos, en preservar el entorno nuestro y todo lo que aprendamos nosotros en positivo poderlo compartir, así como lo estamos haciendo nosotros en este momento, que esto es súper valioso para muchas generaciones. Quizás nos ven en diferido, a lo mejor no nos ven en vivo, porque yo sé que mis hijos me ven en diferido, y algo de eso les llega dentro de cada una palabra que les quede y que a otra generación que les quede, porque realmente lo que nosotros estamos haciendo, Janet está en Colombia, si se quiere, su esposo es de Colombia, sus hijas ya tienen nacionalidad de Colombia, pero ella sigue siendo venezolana, y sus hijas venezolanas, y su esposo venezolano también, porque... Entonces, también. Entonces, fíjate que son detalles. Yo digo que nosotros estamos en el mejor momento y eso hay que aprovecharlo. Tú estabas hablando de que no es negativo que nosotros tengamos una migración. De hecho, las migraciones deben producirse. Las conquistas en el mundo, en la época romana se conquistaban unos pueblos con otros, mejoraban la raza, mejoraban el intelecto. Hoy estamos mejorando raza, mejorando el intelecto, buscando lo que hemos vivido nosotros hoy como semilla de tipo de política para que el mundo entero conozca realmente. Somos ejemplos. Sin quererlo somos ejemplo y queriendo porque hemos tomado una decisión. Yo lo digo que hemos tomado porque representamos un venezolano que está afuera, que está, como dices tú, dando la talla y que está dando la fortaleza del venezolano. Esperanza. Mira, y qué bonito sería, Esperanza, que nosotros fuéramos ese modelo. O sea, que las generaciones futuras vieran ese modelaje que le estamos dejando nosotros, ¿cómo te digo yo? Habiendo cargado toda esa serie de experiencias y esa serie de circunstancias que hemos pasado y que se lo demos así como un concentradito. O sea, ellos no les va a costar mucho porque nosotros se los vamos a dejar. Y qué bueno que vean ese modelaje en nosotros. Hay algo más importante todavía allí, Janet. Y es que resulta que el mundo está cambiando a un ritmo fuerte y acelerado. Y eventualmente hoy estamos aquí conectados en esta pantalla, interconectados en directamente Venezuela y Colombia, pero podemos estar conectados con muchísimas partes del mundo simultáneamente, donde el mundo se está volviendo algo sin fronteras, algo literalmente... una expansión donde en directo podemos estar comunicados, manteniendo una conversación en cualquier parte del mundo, con cualquier persona. O sea, esto es un mundo de posibilidades, es el mundo de las oportunidades, es la opción para construir y sencillamente el cielo es el límite. O sea, el límite te lo pones tú según lo que tú decidas meterle aquí, en este pedacito de espacio. Lo que tú decidas meterle es efectivamente lo que va a ocurrir. Por eso es importante este tema del que estamos conversando central, que se ha mantenido todo el hilo en eso. ¿Qué tenemos acá? Para tener éxito en lo que tú quieras hacer, lo primero que tienes que cambiar tu mentalidad si quieres ser un empresario, tienes que cambiar tu mentalidad en forma empresarial. Correcto. No puedes estar pensando con la pequeñez de lo que significa un salario, un 15 y un último. Tienes que estar pensando en cómo crear empleo, cómo hacer para que tus empleados, tu gente o tus prospectos de tu negocio, dependiendo del tipo de negocio sea, hagan lo mismo que tú haces o estén dispuestos a hacerlo. Entonces, ese es el mundo de las posibilidades y las oportunidades donde tenemos que cambiar la mentalidad, cambiar esto. Y como decía Kiyosaki, si le metemos buena información aquí, esto se va a encargar de llenar mi bolsillo. Claro. Una de las cosas que tú acabas de decir, lo que le metemos, lo que le alimentamos. Esta es una computadora que de vez en cuando hay que resetearle y quitarle todo lo que esa caché de basura, ¿no? Porque sí entra, vamos a estar claros, sí entra.
Y una de las Hay un cosas dicho que dice, hay un dicho que dice que tú eres lo que comes. Entonces también tu cerebro come y tú eres lo que tú le metes a tu cerebro. exacto, Yo te podrás diría, imaginar. específicamente, somos literalmente lo que creemos y lo que comemos. Sí, Porque si creemos, correcto. lo podemos lograr. Y Sí. lo que comemos, porque lo que comemos nos va a definir a este vehículo en el cual estamos, que es nuestro cuerpo, pues. Y también lo que Así nosotros mismo. le metemos a la mente, porque si le metemos puras cosas que te hacen meter la bilis, segregar jugos gástricos, segregar cortisol, deprimirte, te podrás imaginar, una úlcera gástrica es lo mínimo que te va a dar. Muchas veces Definitivamente. Muchas veces, Esperanza, las enfermedades que nos llegan son productos de todo el conjunto de información que le metemos a la cabeza, del estrés, de un conjunto de factores fundamentales y por eso limpiar nuestro cerebro de vez en cuando, hacerle limpieza general, a estarle allí pendiente de cómo hacerlo. Y ahorita te quiero hacer una pregunta, Esperanza, en este tema fabuloso, porque de verdad que me pareció muy bueno. ¿Cómo hacemos para evitar que entre basura en nuestro cerebro? Bueno, rodearte de todo lo positivo. Tú no tienes que leer cosas que te construyan, hablarte de cosas que tú estás buscando, pero siempre pensando en positivo, hacer ejercicio, alimentarte bien, buscar conocimiento todo el tiempo. Una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que prepararnos para el éxito, porque si vamos a prepararnos para el fracaso, eso es mucho más fácil, pero prepararnos para el éxito es lo difícil. Tienes que estar todo el tiempo, no, voy a rectificar esto, voy a esto, lo otro. Mira, ¿por qué la gente le dan ataques de pánico? Porque empiezan a darle ese pensamiento en bucle, y ahorita está muy de moda eso, los ataques de pánico, porque la gente no tiene un valor, no se valoran ellos mismos, no valoran la esposa, el hijo, el trabajo. O sea, están buscando alrededor y lo tienen como el cuento del pájaro azul. El pájaro azul era un pájaro que tú tenías en tu jaula, pero con el transcurso del tiempo y la maduración se convirtió en un pájaro azul. Eso es lo mismo entre nosotros mismos, cultivarte lo que tú tienes dentro. Y nosotros, la naturaleza humana es importante, es naturaleza de éxito. Estamos diseñados porque Dios no nos creó para ser fracasados. Dios nos creó para el triunfo. Y para Nosotros somos los que estamos pensando a través de la metida de pata de Eva. No se comió la manzana, no echó la broma. Tú acabas de decir algo sumamente importante, Esperanza, y permíteme atajarte allí, que me encantó, y es ese pedacito que a veces no comprendemos. No quiero pretender ser un religioso, pero tú sabes que en la Biblia, cuando hablamos del Génesis, y en el día 7 creó de barro al hombre, y ¿qué hizo Dios? Lo sopló. ¿Con qué? Con su aliento. Es el aliento de Dios, es el Espíritu Divino. Entonces, por eso, lo mejor de cada uno de nosotros está dentro, y tú ves cómo la gente pasa toda la vida preocupándose por lo que está afuera, en vez de entender que lo mejor lo tienes adentro, peleando contigo mismo, con esos pensamientos, con ese subconsciente, con ese fantasmita, con ese, ¿cómo es que decías tú al principio, Esperanza? Con ese elemento ahí que te dice que no puedes, que esto, que aquello, y no lo dejas salir. Y lo mejor dentro tuyo, lo mejor está dentro de ti, peleando con tu subconsciente para tratar de salir y aflorar y poder conquistar ese mundo maravilloso de oportunidades que existe. Tú acabas de decir el subconsciente, ese es el punto clave, Bronce, porque todo lo que nosotros dejamos que entre en nuestra cabeza, sentimientos positivos o negativos, entran al subconsciente. Y ahí es donde tenemos que hacer la limpieza que dice Janet, de ese closet mental que tenemos, que reconocer
reconocer de esos pensamientos. Cuando te venga un pensamiento negativo, tú lo tienes que desechar inmediatamente, y lo sustituyes por otro positivo. Siempre, siempre, pero siempre pensando en dejar un legado. Eso a mí me inspira mucho. Me inspira porque sabiendo que tengo mis hijos afuera y que tengo una responsabilidad cuando nosotros tomamos una plataforma como esta, en donde esto queda colgado para que otros lo puedan ver, nuestros seguidores lo puedan ver. Una palabra que nosotros digamos aquí va a quedar, que le haga un gatillo a alguien, va a quedar, sí, y va a mover una vida y va a cambiar una vida. Ese es el legado, ese es el legado. Y una de las cosas importantes, Oroncio, es esta sinergia que tenemos nosotros aquí, la colaboración entre los tres, en esas tres mentes maestras, hace posible que lo que piense Janet de sus experiencias, lo que piense de tus experiencias y las experiencias mías y de lo que puedan pasar por el texto, lo que piensan, es importante, porque nosotros en este mundo no venimos solamente a respirar y hacer otras cosas, no, venimos a dejar un legado. Claro, claro, y eso es trascendente. Qué bueno que nosotros trascendamos en el mundo. Se fue Esperanza, se fue Oroncio, se fue Janet, pero alguien lo va a nombrar. Mira, si fulanito no hubiese hecho esto, si Oroncio no hubiese hecho esto, no hubiese escrito aquel libro, correcto, si Esperanza no hubiese tomado la iniciativa de hacer esto en vivo, imagínate, no fuéramos calados nosotros estas circunstancias, por decirlo de una manera. Entonces es bueno dejar el legado y trascender. Y cuando vayamos a meterle alimento a ese cerebro, tenemos la posibilidad de identificar qué es lo que nos va a alimentar. Correcto. Mira que efectivamente en función de ese tema del legado es sumamente interesante, y a veces pensamos, no, yo no tengo un legado importante, pero revisa esa acción que has hecho durante tanto tiempo trabajando. Por ejemplo, yo te lo digo personalmente, por mis manos, yo durante más de 20 años tuve un conjunto de estudiantes, más de 3.000 estudiantes, cuando hice un cálculo, una contabilidad al respecto, claro, que pasaron por mis manos, y eventualmente muchísimos de esos, yo puse un granito de arena para que se convirtieran en ingenieros a través de el conjunto de clases que yo les enseñé. Entonces, cuando tú evalúas qué has hecho en tu vida, en tu trabajo, en tu accionar diario, en tu comunidad, en el diferente conjunto de etapas y de roles que has desempeñado en las diferentes actividades que has hecho, y si tú lo revisas con cuidado, te vas a dar cuenta que has dejado ya un gran legado porque has marcado la vida de alguien. De alguna forma, en algún momento, claro, dijiste una palabra que le engatilló y le hizo reaccionar. Y como yo siempre digo, las cosas no ocurren por casualidad, sino por causalidad. Totalmente de acuerdo. Un fabuloso libro que les cuento que me encantó, uno de esos dos libros que han transformado mi forma de pensar, que las cosas no ocurren por casualidad, sino por causalidad. ¿Verdad? Sí. Es un conjunto de elementos que se dan y conjuran. ¿Para qué? Para que ocurra algo, y ese algo es parte de ese propósito que tenemos que tener, que tenemos que desarrollar en esta experiencia de vida que nosotros vivimos. Entonces, siempre, si lo analizamos de una u otra forma, hemos sido entes transformadores, hemos sido entes inspiradores, y le hemos dado, ¿por qué? Porque nos hemos dedicado a algo importante, a gestionar, claro, nuestra forma de pensar. Correcto. Oroncio, el tema de mañana a las 5 de la tarde es con Oroncio Chacón y el viernes con Janet Suárez. El tema de mañana va a ser en el canal de Oroncio Chacón. Entonces nos quedamos con tus últimas palabras, Oroncio, donde radica todo para nosotros poder mantener esa mente dispuesta para el éxito. Dame un resumen pequeñito. Bueno, sencillito, esa mente significa que hay que ponerle, agarrar jabón y bastante
bastante jabón, hacerle para limpiar la mente y llenarla de puros pensamientos positivos, de acciones positivas y de un conjunto de elementos que sí podemos lograrlo y entender que vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque es parte de ese que estamos dando la oportunidad a mucha gente que se va a conectar aquí con nosotros en vivo y otras personas que sencillamente van a poder ver este video en diferido colgado allí en nuestro canal. ¿Para qué? Para que tengan la oportunidad de volverlo y revisar con nosotros esta maravillosa entrevista que tenemos acá, conversando con estas dos chicas superpoderosas que estamos aquí dándole para ayudar a mucha gente que pueda poner mejor conocimiento aquí en esta con corazón. Con corazón. En positivo, siempre con una sonrisa. Amén, amén. Siempre con una sonrisa. Bueno, nos vemos mañana. No se pierdan. Saludos. No se pierdan el de mañana ni el del viernes tampoco, ya está súper poderoso. Ok, bendiciones. Amén.